Estamos en Shabbat Shuvah, un Shabbat muy especial para este día. El Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos de Zoom, Facebook, YouTube, que estamos aquí convocados el día de hoy para escuchar la bendita Torah del Eterno. Vamos a ir al libro de Oseas, Miqueas y Joel, donde vamos a combinar este llamado del Padre a que volvamos en Teshuvah a nuestro Elohim. Vamos a iniciar con la bendición, que dice así: bendito eres tú, Yud-Hei Vav-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste con sus palabras que fueron pronunciadas con verdad. Bendito eres tú, Adonai, que escogiste la Torá y a Moshe tu siervo y a Israel tu pueblo y a los profetas de verdad y justicia. Como decía el pastor Obadía, el Shabbat entre la Santa Convocación de Yom Teruah y el día de Yom Kippur se llama Shabbat Shuvah, o Shabbat de retorno, o Shabbat de volver y regresar al Eterno en arrepentimiento y obediencia. Este Shabbat es especial, pues marca el conteo regresivo a los últimos 4 días en este calendario de este ciclo, de los 10 días de arrepentimiento, lo que se conoce como Aseret Yimei Teshuvah, los días de temor que estamos ahora en este tiempo, los que llaman Yamim Noarim, hasta el solemne día de Yom HaKippurim, que tendremos la próxima semana, el miércoles al atardecer. Así que es un tiempo muy especial que usted y yo, mis amados hermanos, y el mundo mismo está viviendo. Iniciamos con la lectura del profeta Oseas, donde él dice: Shuvah, oh Israel, Adonai tu Elohim, vuelve, oh Israel, Adonai tu Elohim, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse a Yud-Hei Vav-Hei. Díganle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto, la ofrenda de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, nunca más diremos: Elohim nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia y yo sanaré su apostasía, su meshuvá, y los amaré generosamente y regresarán, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Aquí dice el profeta: ya nunca más la casa de Israel confiará en los pueblos, en los mismos imperios que los esclavizaron, sino ahora su confianza y su retorno será de parte de Elohim. Después de eso dice que brotarán sus renuevos, una vez que sean vueltos al Eterno, y su esplendor como el del olivo, y su fragancia como la de los cedros del Líbano, los que moran a su sombra, y cultivarán de nuevo el trigo, y florecerá como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín dirá, o Israel dirá: ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, y de mí procede todo fruto. El mismo profeta Ezequiel en el capítulo 37, 21 a 24, haciendo ecos a las palabras del profeta Oseas, dice: así les dirás, así dice Adonai Yahweh: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán más a sí mismo con sus ídolos, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Quien es sabio entenderá estas cosas. Los que somos sabios hemos tenido la revelación de nuestra identidad y donde el Eterno nos ha traído en este tiempo, hermano, entenderemos estas cosas. Quien es prudente, que las comprenda, porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Si caminamos en rectitud, podremos caminar en el camino recto que es del Eterno. Salmo 107:43 dice: quien es sabio guardará estas cosas y entenderá la gracia de Yud-Hei Vav-Hei. Cuando hacemos la comparación con Proverbios 28:4-5, dice: los que se apartan de la Torá alaban a los malvados, alaban al impío, alaban al que hace el pecado.
pero los que guardan la Torá contienden con ellos. Siempre va a haber ese choque, los que obedecen versus los hijos de obediencia versus los hijos de desobediencia. Dice que los hombres impíos no comprenden lo que es recto. Solamente los que guardamos la Torá comprendemos la voluntad de Yahweh. Pero los que buscan Adonai comprenderán todas las cosas. Aquí mismo Proverbio nos está diciendo lo que acabamos de leer. Si nosotros caminamos el camino recto de la Torá, vamos a tener siempre oposición de aquellos que están en contra de la Torá, pero al final, hermano, comprenderemos todas las cosas. A lo que dice el profeta Daniel, el capítulo 12, verso 9 al 10. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En ese tiempo del fin, que dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, los que guardan la Torá, comprenderán todas las cosas. Estamos en un tiempo crucial donde podemos ver la maldad, el pecado cada día latente, hermano, en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y entre nosotros guardamos la Torá, seguimos el camino recto, caminaremos haciendo lo que el Padre nos manda hacer. Va a haber oposición, nos van a atacar, nos van a vituperar, pero aquí ya está profetizado que sí va a haber esta contienda, pero nosotros confiamos en nuestro Elohim, que estamos agradándole a Él y estamos siendo esa luz en medio de la oscuridad y diciendo lo que es el mandamiento y diciendo lo que es pecado, para que el mundo sepa y podamos hacer diferencia y que nosotros seamos el remanente que está comprendiendo, está recibiendo la revelación, y en ese tiempo del fin estamos ya en esta recta final para la venida de Mashiach y que Él nos encuentre como un pueblo santo apartado para Él. Continuamos con la lectura. Ahora vamos al profeta Miqueas en este Shabbat Shuvah, Shabbat de retorno, donde pedimos misericordia al Padre. Dice: ¿qué Elohim hay como tú, que carga, que lleva, que soporta el pecado y pasa por alto la transgresión del resto de su heredad? No retuvo para siempre su indignación, porque se complace en su gracia y volverá a tener misericordia, rajem, y sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A Jacob le concederás la verdad y a Abraham tu gracia, tal como juraste a nuestros padres desde los días de la antigüedad. Isaías 43:25 dice: yo mismo soy, ¿quién? Adonai, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En Hechos 3:18-21, miren lo que dice: pero Elohim cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de sus profetas. Lo que aquí estamos leyendo en este momento, en este Shabbat Shuvah. Es decir, que Mashiach tenía que padecer, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse para que sus pecados les sean perdonados y para que vengan a la presencia de Adonai tiempos de refrigerio y les envíe a Mashiach Yeshua, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo lo retenga hasta el tiempo en que todas las cosas tienen que ser restauradas, lo cual Elohim ya lo ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Y qué privilegio tenemos usted y yo de vivir en este tiempo donde la restauración, la Torá, el mandamiento, la identidad como pueblo está siendo restaurada, e Israel está haciendo luz para que más personas vengan a este conocimiento y realmente cambien su manera de pensar. El arrepentimiento, el metanoeo, es cambiar tu manera de pensar, no vivir como la vida pasada, renovar tu pensamiento, tener la mente de Mashiach y después que volvernos en obediencia al Eterno, a sus mandamientos. Es el único camino, no hay otra forma de hacerlo. Estamos en este tiempo tan hermoso, emocionante, hermano, donde todas las cosas están siendo restauradas delante de nuestros ojos. Y que el Padre nos permita seguir caminando en este camino recto de la verdad. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos, cambien su manera de pensar y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Mashiach dijo: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No solamente creer que ya
hoy me arrepiento, cambio mi manera de pensar y no voy a volver a pecar, o voy a cambiar esa actitud negativa en mi vida o ese pecado y mañana lo vuelvo a hacer. No, tenemos que producir esos frutos que demuestren que realmente cambiamos nuestra manera de vivir. Y no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún estas piedras, Elohim puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Conocemos los frutos, conocemos lo que dice Gálatas, vamos allá ahí en este momento, pero hagamos esas preguntas. ¿Estamos produciendo sus frutos? Mashiach dice, ya está preparado para empezar a ver quiénes son hijos de obediencia versus los hijos de desobediencia. Y el fruto es el que nos va a producir en qué lado Mashiach nos pondrá. Gálatas 5, 14, 15. Pues toda la Torá puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Estamos en un tiempo donde los deseos de la carne versus el Ruach HaKodesh en nuestra mente y corazón están en constante lucha. Por eso Pablo sigue diciendo en el verso 16, andad en el Ruach y en ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Recuerden, cuando conectamos este capítulo de Gálatas versus Romanos 7, capítulo 7, capítulo 8, donde se nos dice que la ley de Adonai está en nuestra mente, pero lucha contra la ley pecado que está en nuestros miembros. En Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Adonai, porque no se sujeta a la ley de Adonai, pues ni siquiera puede hacerlo. Si nos alimentamos con la Torá, con el estudio, con el Teshuvah, con la oración, en ese proceso de prepararnos cada semana para llegar a este tiempo especial de Shabbat, nuestra carne va a tomar control de nuestra vida y va a ir apagando el Ruach. Pero si somos guiados por el Ruach, ya no estamos más bajo la ley del pecado. ¿Cuáles son las obras de la carne? De acuerdo a Gálatas, inmoralidad, idolatrías, hechicerías, pleitos, celos, todo lo que cada día latente vemos, no solamente en nuestras vidas, sino en el mundo, para muchos de nosotros. Pero eso nos insta que demos ese fruto del Espíritu, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, tener esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fidelidad, esa mansedumbre y este dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas, que no pueden condenar esto, que hay un cargo que lo condene. No condena estas cosas. ¿Por qué? Porque es el fruto que el Ruach, a través de la obediencia a la Torá, va a traer sobre nuestras vidas. Estamos en un tiempo de Teshuvah, hermanos, de Teshuvah. Volvamos, analicemos nuestras vidas, no solamente la de nosotros, sino nuestra relación con nuestro hermano y, claro, nuestra relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque entramos a la otra lectura de esta porción de Shabbat Shuvah en el libro de Joel, el 15:17, dice que estamos tocando el shofar, tocar el shofar en Sión y proclamar ese ayuno. Convocad asamblea y congregad al pueblo, santificad la asamblea y reunid a los ancianos, reunid a los niños y a los que maman, que el novio salga de su alcoba y la novia de su tálamo, que los sacerdotes lloren entre el atrio y el altar, y que los servidores de Yud-Hei Vav-Hei digan, oh Adonai, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio y a la burla entre los gentiles, porque se ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Elohim? Miren, los ha abandonado, les estamos atacando, les estamos llevando a un cautiverio, los estamos destrozando, saqueando. ¿Dónde está su Dios? Pero dicen ellos, clamemos, nuestro Elohim nos va a salvar y Él nos va a perdonar y nos va a llevar de regreso a casa y sacará a los enemigos de nuestra tierra. Entonces Adonai, lleno de celo por su tierra, dice, tuvo misericordia de su pueblo. Y respondió Adonai a su pueblo, dijo, he aquí yo os envío trigo, vino y aceite, y seréis saciados con ello, y ya no haréis de vosotros el oprobio de las naciones.
Regocíjate y alégrate, oh tierra, y no temas. Alegraos, oh hijos de Sión, y regocijaos en Adonai, vuestro Elohim, porque les ha dado alimento de justicia y enviará sobre ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. Estamos en el tiempo, hermanos, donde dice que Él resucitará los años en los cuales devoraron la langosta voladora, el saltón, el gorgojo y la oruga, y mi gran ejército que envíe contra ustedes. Pero ahora dice, comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Adonai su Elohim, que hace prodigios en medio de ustedes, y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio, en vergüenza. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, yo soy Adonai su Elohim, y no hay más fuera de mí, y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio. Qué hermosa promesa que nos da el Padre. Sabemos que estamos en años de restitución, estamos en años de Shemitah, estamos en años donde el Padre cuidará y proveerá a su pueblo. Entremos, hermano, a hacer su voluntad. Volvamos realmente en Teshuvah delante de nuestro Elohim. Y agrego los últimos 2 versos de ese libro. Porque en este tiempo que estamos viviendo final, la promesa que Él iba a derramar su ruach sobre toda carne, nuestros hijos iban a profetizar, nuestras hijas, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi ruach en aquellos días. El Eterno está mostrando su verdad, su camino, su palabra, de volver a su Torah, de volver al mandamiento. Gente que no sabe qué es Torah, no sabe qué son raíces hebreas, no sabe nada de esto, y el Eterno les está hablando en sueños, les está preparando ese remanente diciendo, vuelvan. ¿Por qué? Porque Él dice que en los últimos tiempos iba a realizar prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y vapor y humo, y todas esas señales las estamos viviendo cada vez y día a día en este mundo, donde dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día de Yud-Hei Bau-Hei grande y terrible. Y entonces todo aquel que invoque el nombre de Yud-Hei Bau-Hei será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo, como ha dicho Adonai a los redimidos y a quienes Adonai ha llamado. Volvamos en Teshuvah, mis amados. Él tiene un remanente salvo. Él va a guardar, proteger, pero siempre y cuando invoquemos su nombre, escuchemos el llamado que nos está haciendo el día de hoy a través de esos sueños, a través de esa revelación, a través de esas palabras, o incluyendo el día de hoy con esta porción que nos ha dado y las porciones pasadas que nos está llamando en que volvamos en él, en Teshuvah. Ese es el énfasis. Hemos escuchado la palabra Teshuvah siempre, sabemos lo que es, pero realmente las puertas del Teshuvah, hermanos, están abiertas todo el año para que volvamos al Padre. En todo momento, el Eterno espera ansiosamente el arrepentimiento de su pueblo, deseando la cercanía que produce la verdadera Teshuvah. Sin embargo, hay momentos propicios, tiempos especialmente adecuados para el concepto de Teshuvah. Recordemos que en todo momento que los misbot de la Torah no son sugerencias. Él no dice, mira, aquí están, escoge el que te guste, guarda el que te guste. No, Él nos ha dado estatutos, preceptos y mandamientos para que los guardamos y los cumplamos. Y es la forma de acercarnos a nuestro Elohim. Y así como debemos cuidar en actuar en bien con nuestro hermano por mandato de la Torah, en hacer los mandamientos hacia nuestro prójimo, también debemos cuidarnos en cumplir los mandamientos divinos y los mandamientos que mantienen nuestra relación con nuestro Elohim. Recordemos que los misbot pueden dividirse en estas 2 categorías. Aquellos que entre el hombre y Adonai, los que conocen como el Ben Adam, la Makom, y aquellos entre los individuos, Ben Adam, le Jaberó. ¿Qué diferencia hay entre cada una de estas categorías durante el proceso de Teshuvah? Recordemos que la relación con el prójimo es horizontal. Hay que formar ese puente para que nuestra relación vertical con el Eterno se dé. Y en eso vamos a llegar. Estamos en el tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Creador, pero principalmente en este tiempo, más que nunca, con nuestro prójimo, el que tenemos cerca, al lado. Los sabios nos enseñan que existe una especie de acceso directo. Eso significa que si una persona deja de pasar por sus tendencias naturales, que son los midot, y perdona a quienes le hacen el mal, Adonai pasará por alto todos sus pecados.
Adonai está dispuesto a juzgarnos del mismo modo que nosotros juzgamos a los demás. Si tratamos a los demás con rigurosidad, así es como Adonai nos tratará a nosotros. No se trata de un castigo, sino es la forma más precisa de efectuar la justicia. Las acciones de cada persona son juzgadas de acuerdo a su percepción y sus criterios. Curiosamente, esto puede resultar en una situación en la que dos personas con idénticos méritos y pecados reciban un veredicto totalmente diferente. El enojo, por ejemplo, hermano, es un lugar donde los midot, que son las tendencias y cualidades naturales, son claramente visibles. Hagamos esta pregunta: ¿por qué nos enojamos? Generalmente el enojo aparece cuando uno siente que lo desprecian a él o a sus principios o a sus creencias o a sus sentimientos, etcétera. Y exactamente así nos miren a nosotros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perdonar y dejar pasar? Quizás este sea el motivo por el cual la palabra midot significa medidas. Pues al enojarse la persona demuestra dónde se encuentran los límites de resistencia ante una situación, ante un enfrentamiento. A la larga, a través de esos midot, la persona revela cuán lejos puede llegar en su crecimiento espiritual para el futuro. Es sumamente importante, hermano, controlar las midot, no solo por ser promotoras de nuestra mala conducta en el pasado, el presente, incluso el futuro, porque va a dictaminar siempre esa conducta del futuro. Es por ello que en Yom Kippur se nos juzga por nuestras midot, y es por eso que Adonai perdona a quien domina su enojo, pues esa persona ha superado sus midot y en su esencia ya se ha convertido en un nuevo ser. Para él o para ella, el mal comportamiento pasado ya no es una indicación segura de una mala conducta en el futuro. Pero recordemos que la capacidad de perdonar no depende de que esa persona se arrepiente de su ofensa. Podemos perdonar a alguien que ha pecado contra nosotros, incluso si esa persona nunca se arrepiente o nos pide que le perdonemos. Podemos hacerlo. Pero recuerda que el perdón, hermano, significa que nosotros cambiemos la perspectiva hacia la persona que ha pecado contra mí, entregar la ofensa al Eterno y él permitirle disciplinar y tratar a ese ofensor a su manera y en su tiempo. Así que perdonar simplemente significa someterse al método de justicia de Adonai como establecido en la Torá, en lugar de tratar de administrar el nuestro. Recuerda las palabras de Yeshua en Mateo 6, 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Con la vara que medimos, seremos medidos. Efesios 4, 29 al 32. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Elohim los ha perdonado a ustedes por medio de Mashiach. El arrepentimiento imperfecto se le llama Teshuvah Miyirah. Este tipo de arrepentimiento es motivado por temor. Es cuando la persona se arrepiente de sus transgresiones, pero solo se arrepiente porque teme al castigo divino, que vaya a recibir ese castigo por haber pecado. Y mejor dice, mejor me arrepiento porque no quiero recibir eso. No, ese no es el correcto. Este es el pecado, es como un acto de egoísmo, porque el pecador es egocéntrico y pone sus deseos de la carne antes que los deseos del Eterno. Quien se arrepiente por temor sigue siendo egocéntrico, porque la verdadera motivación de su arrepentimiento es evitar las consecuencias de sus actos. El arrepentimiento perfecto se llama Teshuvah Me'ahavá. Es el arrepentimiento motivado por el amor y por medio de la obediencia a los mandamientos. Con la oración e introspección, la persona logrará una nueva conciencia de la misericordia y la gracia de Adonai.
Su corazón palpitará con el anhelo de adherirse al Eterno y solo anhela limpiarse de cualquier transgresión e impureza que lo pueda tener alejado de Adonai, porque su deseo está cerca de él, tener esa relación, y por eso deja el pecado, porque lo único que quiere es estar cerca de su creador. Así que todos los pecados que cometió ahora los tiene por rechazo y decide alejarse de su existencia egocéntrica y hace que el Eterno sea el centro y él tome el control de su vida. Los mismos pecados que una vez le mancharon, ahora lo estimulan a elevarse a un nivel de compromiso y rectitud y santidad. Por lo tanto, la obediencia por amor a los misbot es considerado el teshuvah shelema, que es el arrepentimiento perfecto. Isaías 44:22. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, haz teshuvah, porque yo te he redimido. Recordemos, Mashiach cumple lo que el Eterno dijo que iba a hacer. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Yeshua a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 5:31, a este exaltó Elohim, a Yeshua con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, liberación de pecados. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Tenemos el perdón, remisión y libertad de nuestras transgresiones por medio de Mashiach Yeshua, quien fue quien llevó y cargó, como leímos en los profetas, los pecados de Israel. Hermanos, tiempo de caminar recto. Ya dejemos de mirar para todos lados, dejemos de volver para atrás, ir a la izquierda, a la derecha, cruzarse. Es un tiempo de que el camino del Eterno es recto, no tiene curvatura, nosotros lo torcemos. Su palabra dice que el camino es recto, está esto. Si caminamos rectamente, que miremos avisando, caminando adelante. Si transgredimos, tropezaremos y caeremos, porque el mismo mandamiento nos va a hacer tropezar por nuestra rebeldía, por nuestra transgresión, pero nos levantamos y seguimos avanzando. Es un tiempo de que dejar mirar para todos lados y decir cuál es el camino. Tenemos la Torá, el mandamiento, el testimonio de Mashiach. Esa es nuestra fórmula, hermano, para que caminemos. Lo hemos aprendido en Deuteronomio. ¿Volvemos en teshuvah o seguimos en nuestro camino de pecado? ¿Volvemos a la obediencia o seguimos aún en el camino de la desobediencia? Es un tiempo crucial. Es un tiempo donde el teshuvah, más que nunca, en este tiempo, debemos vivirlo, debemos manifestarlo y debemos decir: Padre, en verdad quiero volver. No solamente que sea esta época de fiestas de otoño para decir así me arrepiento y ya termina el ciclo y el Eterno tiene misericordia y volvemos a lo mismo. No, porque cada vez más veremos sobre nosotros, sobre nuestras vidas, la manifestación y todas las cosas que tienen que pasar antes de la venida de Mashiach. Y no esperemos a que empiece lo peor o lo más fuerte para que al fin tomemos una decisión. Recuerda, hermano, Yom Kippur expía por los pecados entre el hombre y Adonai como pueblo, como colectividad. Sin embargo, el Yom Kippur no expía las transgresiones entre un hombre y su prójimo hasta que no se reconcilian. Y es comúnmente ver, ¿verdad? En las redes, en donde quiera, esta tefilá que se llama tefilá saká, donde uno pide públicamente perdón a todas las personas, porque uno quiere presentarse delante de Elohim bien, no quiere tener algo en contra de su hermano. Así que es un buen tiempo, hermano, para que busquemos a aquella persona que hemos herido, lastimado, dañado, y que también esa persona nos busque a nosotros y perdonemos de corazón, porque no nos vamos a presentar delante del Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, si tenemos algo en contra de nuestro prójimo. Aunque al arrepentirse de sus errores, una persona realiza un acto aparentemente personal, su acto de arrepentimiento tiene un impacto de largo alcance. Grandiosa, hermano, es la teshuvah, porque los pecados de todo el mundo
son perdonados a cuenta de una sola persona que hace teshuvá con sinceridad. Eso lo vemos en 2 de Crónicos 30, 8 al 9. Dice, no endurezcamos vuestra cerviz como vuestros padres. Sometámonos a Adonai y venid a su santuario, el cual era santificado para siempre, y sirvamos a Adonai nuestro Elohim, y el ardor de su ira se apartará de nosotros, porque si volvemos a Adonai, si hacemos teshuvá, nuestros hermanos y nuestros hijos hallarán misericordia, porque nosotros hemos vuelto. Porque Adonai nuestro Elohim es clemente y misericordioso, y no apartará de nosotros su rostro si nosotros hacemos teshuvá a él. Meditemos, mis amados. Estamos a tiempo. Tal vez tenemos 4 días para arreglar esa situación con quien sea. Meditemos el día de hoy. Hagámoslo. Porque les digo, no podemos presentarnos como pueblo si tenemos algo en contra de nuestro hermano. Así que, mis amados, bendecido Shabbat Shuvah. Vamos camino a Yom Kippur. Y que todos digamos, Gemar Hatimah Tomah, que tengamos un buen sellado final y que todos seamos inscritos en el libro de la vida. Nos presentaremos delante de nuestro Elohim con ayuno, con clamor, con humillación, pidiendo su perdón y que nos conceda un nuevo año más de amor, de gracia y misericordia. Eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, roca de las eternidades, justo en todas las generaciones, Elohim fiel que dice, hace, que hable y cumple, cuyas palabras son verdaderas. Fiel eres, Adonai nuestro Elohim, y tus palabras son fieles. Ni una sola de tus palabras se vuelve sin cumplirse, porque tú, oh Elohim, eres Rey fiel y compasivo. Bendito eres tú, Adonai Elohim, que eres fiel en todas sus palabras. Mis amados hermanos, Shabbat Shuvah. Tenemos mucho trabajo que hacer. El Eterno les bendiga.